Buenos días, tengan todos ustedes. Les pido de favor puedan pasar a tomar sus asientos. Vamos a dar inicio al panel número 6 de este foro de la democracia latinoamericana que se lleva a cabo en el marco del 20º aniversario del Instituto Federal Electoral. En este día tendremos 5 distintos paneles. Tendremos posteriormente a el de Poder, Estado y Democracia. Inmediatamente después el de Seguridad, Estado y Democracia. Y por la tarde tendremos un diálogo entre políticos y científicos para terminar con un debate sobre la economía. Este panel trata sobre la democracia, pobreza y desigualdad, quien está siendo moderado por Josette Altman, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Josette, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Primero que nada, agradecer no solamente a la OEA y al PNUD, sino al IFE, la posibilidad de reunir a tan selecto grupo para discutir temas específicos de la agenda de la democracia. En este panel nos acompañan el senador Arturo Núñez, vicepresidente del Senado de la República Mexicana, la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión para América Latina y el Caribe, CEPAL, el señor Víctor Rico, que es secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Rodolfo Terraño, que ha fungido como senador y diputado nacional en diferentes periodos de la Argentina y además ha optado también por otros cargos gubernamentales, Isidro Zuluaga, que es coordinador académico del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, donde también funge como catedrático e investigador. El tema que nos reúne en esta mesa hoy es democracia, pobreza y desigualdad. O sea, 3 temas de fondo que vienen a poner nuevamente en el tapete el tema de cohesión social. Durante la década de los 80 y los 90 se privilegió mucho el tema de la economía y el comercio, pero recientemente vuelve a ponerse en un sitio importante el tema de la cohesión social, al ver que el mercado no ha tenido la capacidad de generar equidad, igualdad o igualación de derechos para todas y todos los ciudadanos. En ese sentido, yo quisiera darle la palabra al senador Núñez para ver si nos puede hacer su presentación. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores de este foro, al Instituto Federal Electoral, a la Organización de Estados Americanos, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la amable invitación para participar en esta reflexión, compartiéndola con Alicia Bárcena, a quien me da mucho gusto ver después de muchos años, Víctor Rico, Rodolfo Terraño, Isidro Zuluaga, con la moderación de Josette Altman. En el primer informe sobre la democracia en América Latina se decía, cito, se define en América Latina una nueva realidad sin antecedentes, el triángulo de la democracia, la pobreza y la desigualdad, justamente el tema que nos convoca aquí y ahora. El tema en sí nos remonta en el plano teórico a la tensión que surge de una contradicción fundamental, la existente entre la aplicación del principio de la igualdad jurídica política que sustenta el ideal democrático expresado en la universalidad del sufragio y la desigualdad económica y social que surge de mercados imperfectos, los cuales en el mejor de los casos fijan precios, pero no sirven para resolver problemas de inequidad en los resultados de los esfuerzos colectivos. Esta dicotomía igualdad política, desigualdad socioeconómica está en la base central del debate de la democracia burguesa o formal y la democracia social o sustancial.
en virtud del cual durante algunos años en algunos países se difería la construcción de la democracia política porque primero era necesario crear las condiciones materiales de vida que la hicieran posible florecer. También esta dicotomía entre igualdad política y desigualdad socioeconómica estuvo en el centro del voto censitario, antes del sufragio universal, cuando solo se concedía a quienes cumplían ciertos requisitos de rentas o de ingresos económicos o cierto grado de escolaridad o de instrucción. En su libro clásico del año 59 sobre el hombre político, las bases sociales de la política, Seymour Martin Lipset se preguntaba sobre las condiciones necesarias para el orden democrático y advertía que lo mismo reclamaba la estabilidad de la democracia del desarrollo económico y social como de la legitimidad y eficacia del sistema político. En México, en los años 80, se vivió también el debate reivindicador de la democracia. Se exigió que fuese una democracia sin adjetivos, en la expresión de Krauss, y también se dijo que la democracia era siempre política, era siempre formal, era siempre representativa y era siempre pluralista, en un ensayo memorable de Carlos Pereira. Cuando los países de América Latina viven en democracia electoral, el informe del PNUD vuelve a abordar esta cuestión fundamental para la sustentabilidad de la democracia, que se sintetiza en buscar respuesta a la pregunta expresada en términos de cuánta pobreza y desigualdad social soporta o resiste la democracia. Y para ello propone el informe que es necesario el cabal ejercicio de los derechos políticos, civiles y sociales para darle integralidad a la democracia. En tanto contribuye el sufragio a formar ciudadanos, curiosamente, el combate a la pobreza y a la desigualdad, lejos de reducir los déficits de ciudadanía en las sociedades latinoamericanas, los acrecienta, por cuanto el uso político de pobreza y desigualdad para perpetuarlas y para sustentar el poder político. La lucha contra la pobreza y la desigualdad social no genera ciudadanía, genera clientelas. En México, crecientemente los programas sociales para la erradicación de la pobreza y la desigualdad, administrados por gobiernos de los distintos partidos políticos, hay que decirlo con claridad, nadie se escapa de esta manipulación, utilizan dichos programas para refrendar las relaciones clientelares de subordinación y para comprar el voto a favor de los candidatos del partido en el poder. Estas prácticas gubernamentales y otras impulsadas por actores representativos de poderes fácticos inciden progresivamente en que la tan anhelada democracia, aún en su expresión meramente electoral, devenga en plutocracia. No es el poder del pueblo. El que asume el poder es el poder de la riqueza y el dinero. En México debemos reconocer los esfuerzos que el PNUD ha hecho para blindar los programas sociales y evitar con ello la manipulación gubernamental de pobreza y marginación, porque así se evita perpetuar que quienes se supone deberían votar contra el statu quo sean los primeros en ratificarlo
en aras de su sobrevivencia cotidiana y no de su racionalidad política. Es claro, por el temario que se nos sugirió, que la mejor política social debe sustentarse en una política económica que, sin descuidar los necesarios equilibrios macroeconómicos, promueva el crecimiento y el empleo remunerado con seguridad social. La imagen que se ha invocado en muchas ocasiones de una política económica que se expresa o se sintetiza en un coche de lujo que a alta velocidad va dejando tras de sí muertos y heridos, seguido por una política social representada por una ambulancia vieja y destartalada que apenas presta primeros auxilios, debe ser abandonada. La política económica debe ser también fuente de una política social que contribuya realmente a generar ciudadanía. Es en tal sentido que también desde la institucionalidad democrática, y estamos empeñados en reformas que vayan en tal sentido, se combata el intercambio de favores o dineros por votos, sea con medidas que sancionen delitos, faltas administrativas, que incluyan la anulación de los comicios en los que prevalezcan la inequidad en la contienda y se atente contra la libertad de elegir, por lo menos mientras el desarrollo económico y social y el fomento de la educación cívica y la política democrática hacen su parte en la solución del problema de fondo de la integralidad de la ciudadanía en el pleno ejercicio de derechos civiles, sociales y políticos. Termino recordando a Leonardo Morlino, ese gran estudioso del cambio político de nuestro tiempo. Al señalar las condiciones que contribuyen a la transición hacia la democracia, destaca de manera importante, por el efecto que incluso tiene en otras condiciones como la crisis de legitimidad, a la incapacidad o ineficacia gubernamental para generar bienestar. Pero Morlino también nos advierte que la incapacidad gubernamental para generar bienestar y formar ciudadanía también es condición de las restauraciones autoritarias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.